Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y las emisoras asociadas. A todas ellas, nuestro gentil saludo. Vamos a hablar de economía y vamos a empezar por lo que pasa aquí desde Estados Unidos, ampliándonos en nuestra mirada panorámica a todo el mundo. Y también vamos a charlar con un experto en la República Argentina. Ya estaremos con él. Se trata de Santiago Palma Cané, es el director ejecutivo del estudio Palma Cané y seguramente nos dará sabrosos datos sobre la actualidad argentina y también incursionaremos con él el tema internacional. Hoy, ustedes saben, es el día del trabajo aquí en los Estados Unidos, por lo tanto Wall Street está cerrado, pero todos estamos pendientes siguiendo la volatilidad de China, siguiendo lo que está pasando en Europa, que sus mercados están repuntando, y seguimos de cerca también el tema del petróleo, que una vez más sigue cayendo. El tema que seguramente en el curso de toda la semana estará pendiente en los Estados Unidos es qué decisión tomará finalmente la Reserva Federal con el tema de las tasas de interés. Hay gran nerviosismo al respecto. Lo que hay también es una dualidad en la toma de los datos que hizo conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto del empleo. Fíjese, la economía estadounidense creó 173.000 empleos el mes pasado, a pesar de las expectativas de los especialistas que apuntaban a un aumento de 220.000 puestos de trabajo. Aunque eso retrocedía respecto de lo que había sucedido el mes anterior, donde se habían creado 245.000 empleos. Sin embargo, fíjese que esta merma en la creación de empleos trajo también la novedad que, pese a ello, la tasa de desempleo de Estados Unidos cayó del 5,3 del mes de julio al 5,1 del mes de agosto. Aumentó la remuneración medida por horas, un 2,2%, y esto sí superó con creces las expectativas que había al respecto. Así que, de cualquier manera, todo esto hay que analizarlo con distintas miradas, pero este informe de empleo no está arrojando una luz que pueda determinar cuál será finalmente la decisión de la Reserva Federal de subir o no los tipos de interés a corto plazo. Pero vamos a conversar con Santiago Palma Cané, a quien estamos saludando muy cordialmente desde Miami. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Agustín, buenos días. Buenos días, ¿cómo están viviendo ustedes este lunes? ¿Con qué perspectivas de la mirada internacional, Santiago? Bueno, es un lunes distinto por el feriado de los Estados Unidos, pero bueno, arrancamos temprano viendo los mercados de Asia y los mercados de Europa. En Asia arrancamos con bajas y con la volatilidad que venimos viendo los últimos días. Y en Europa un leve repunte de las bolsas en general, del Eurostoxx 50, y casi sin movimiento en lo que es el euro, que también en los últimos días ha mostrado un comportamiento con cierta relación con las bolsas, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo con el euro es que con el aumento de la volatilidad y con las caídas de las bolsas se ha fortalecido, ¿no? Pero bueno, es un día en el que no hay mucho movimiento, y al haber feriado en Estados Unidos las cosas están ciertamente tranquilas, ¿no? Santiago, sin embargo, recibimos un informe de la Oficina Nacional de Estadística China que anunció hoy que revisó a la baja el crecimiento del PBI correspondiente a 2014 hasta el 7,3%. Se había anunciado anteriormente que había llegado al 7,4%, pero también ha fijado el objetivo de crecimiento para este año. Están imaginando el 7%, y esto significa el avance más lento de los últimos 25 años. ¿Qué representa esto?
Ujú. Bueno, es cierto, ¿no? Es el crecimiento más bajo de los últimos años también. Es relativo hacer la comparación con los últimos 25 años porque la base de donde venía China era muy baja y bueno, el proceso de crecimiento que implicaron las reformas económicas que se iniciaron allá por la década del 80, de los principios del 80, generaron un crecimiento extraordinario con cifras hasta hace unos pocos años de 2 dígitos. Y bueno, ahora estamos en una fase distinta en la que el gobierno ya difícilmente puede sostener esas tasas de crecimiento y donde ya se había previsto que iban a aparecer estas tasas del orden del 7%. Lo que sí preocupa, es decir, el mercado no estaba preocupado en el momento en que el gobierno chino anunció que iban a haber bajas del 7%, pero sí se empezó a preocupar cuando empezaron a haber más dudas de si se podía sostener este 7%. Y preocupa, por ejemplo, los informes como el que salieron hoy a la mañana, por supuesto, en el cual hay revisiones todavía a la baja en un escenario en el que China ya acumula bastantes noticias negativas, ¿no? Es decir, lo que empezó con el crack de la bolsa china, que tuvo realmente una caída muy, muy fuerte, la aparición de datos que venían siendo muy sólidos en los últimos años, como son los datos de producción industrial en China, que también presentaron una cierta baja, y por último, la devaluación del yuan, que, bueno, en última instancia vino a agregar ya es una serie de hechos que hacen que las preocupaciones a nivel global por la economía china sean muy serias, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo se puede eh, sacar una conclusión de lo que acaba de vivir China con el futuro próximo, ¿no? Los próximos años? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, China claramente está pasando, como te dije, por un lado de un modelo de crecimiento de 2 dígitos muy, muy alto a un modelo de Ujú, crecimiento de 1 dígito y de un modelo de crecimiento que se apoyó muchísimo en las exportaciones que se generaban en China, ujú, que fundamentalmente y inicialmente se generaron por un modelo de mano de obra muy barato y por un fuerte ingreso de capitales externos. Y ahora claramente ese modelo, no te digo que está agotado, pero sí hay que pasarlo a un modelo de consumo, que es lo que quieren las autoridades chinas. Y hay obviamente, creo, cierta incógnita con respecto a eso, ¿no? O sea, hay un cambio de paradigma en la economía que hay que ver cómo se materializa. Es decir, las autoridades chinas hoy han demostrado gran habilidad para manejar el modelo anterior y hay que ver qué capacidad tienen para manejar un modelo basado en el consumo de una población muy, muy grande y con desigualdades también muy, muy grandes, ¿no? ujú, ujú. Me imagino que esto afecta precisamente al valor de la moneda china y recuerdo que Argentina tiene, a raíz de los últimos acuerdos entre los dos países, Schwab en su activo del Banco Central. ¿Cómo juega esto en las cuentas argentinas? Bueno, juega, a ver, ya está jugando por un lado, ¿no? Por la cuestión de cómo vienen bajando las reservas en la Argentina y cómo afecta eso al swap que tiene el gobierno argentino con China. Y obviamente si hay una caída de la moneda china con respecto al dólar, al euro y a las principales monedas, va a afectar ese swap y ese swap va a ser menor y por supuesto que entonces las garantías de las reservas también van a bajar, ¿no? Ujú. Ya de por sí las reservas argentinas están bajas Ujú. y realmente de alguna manera podemos considerar que este SHAP del Banco Central de China tapó un poco ese dato que no es nada positivo, por supuesto. Sí, sin duda, de alguna manera, exactamente, uno podría decir que ayudó a que el derrame, la fuerte caída de las reservas no fuera tan grave, ¿no? Pero al ritmo que están cayendo las reservas es bastante preocupante, ¿no? Ujú, ujú. Más allá del swap. Y si planteamos un escenario como el que estamos hablando ahora, de que la moneda china se siga devaluando, que es probable, más allá de que lo hacen realmente a un ritmo controlado, pero bueno, eso no ayuda, ¿no? Y si sumamos obviamente otros factores que hay en la economía global, como la caída del precio de los commodities, la caída de producción de ciertas materias básicas de la economía argentina, eso
empeora la situación. Y si querés, en el último punto, obviamente, casi el nulo ingreso de inversiones extranjeras a la Argentina tampoco ayuda al tema de las reservas, ¿no? O sea que a nivel de divisas, la Argentina está en una situación complicada y de hecho hoy el gobierno dio a entender o anunció en cierta manera que está pensando en generar un nuevo bono para reemplazar el bono en 2015 que claramente están bastante ajustados para pagarlo, ¿no? Ahora, Santiago, ya que entramos en el tema Argentina, uno dice, si Argentina está cada vez peor con los datos macroeconómicos, y se los nota, ¿no? Por ejemplo, las reservas bajaron 245 millones de dólares en los últimos, digamos, un par de meses, que se disimuló, como lo decíamos recién, por el crédito del Banco Central de China. En realidad, prácticamente las reservas están dando pena. ¿Cómo se pueden colocar más deuda? Argentina está en default, con el tema de los buitres, está condenado por el juez Griesa, evidentemente está en default, y yo no creo que muchos puedan confiar en las posibilidades de hacer negocio en la Argentina. Sin embargo, cada vez que sale, y lo hicieron en los últimos tiempos, salieron a buscar dinero y lo encontraron. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el mundo hoy tiene liquidez de alguna manera, hay mucha liquidez, lo que hay que ver es al costo al que se consiguió ese dinero, que yo considero que es bastante más alto de lo que debería conseguir Argentina en condiciones normales, y siempre han conseguido cantidades que son ciertamente, no son grandes, ¿no? O sea, generalmente sirven para cubrir los compromisos y demás, pero Argentina para recuperar crédito y para recuperar divisas extranjeras tiene que generar un marco de confianza general que yo creo que de generarse va a ser muy positivo para que ingresen capitales, no solo de capitales extranjeros, sino también de capitales de argentinos que están en el exterior, ¿no? Entonces, en la medida en que se genere ese marco de confianza, como toda economía, la economía es confianza. Cuando se genera confianza, previsibilidad, se respetan los contratos, se generan condiciones para que se hagan negocios, los capitales aparecen. Y acá en Argentina hace años que lo que pasa es que los capitales se van, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Uno de los recursos que la Argentina tiene, por supuesto, y como lo tienen todos los países, es su sector de exportaciones. Sin embargo, en 7 meses, según el dato que tengo, del año 2015, las exportaciones cayeron el 17%. Y también, me imagino que para estabilizar la balanza de pagos, las importaciones cayeron un 11%. ¿Esta ecuación qué significado tiene para la industria argentina, para el desarrollo del país? Bueno, por supuesto que la caída de exportaciones no ayuda a ningún país y a ninguna industria, Argentina menos. Yo lo que creo que hay que separar, ¿no? O sea, hay que ver qué sectores cayeron y qué está pasando con los principales países a los que nosotros les exportamos, ¿no? Hay por un lado, la caída, los problemas que hay en Brasil están afectando claramente a las exportaciones argentinas, el sector automotriz, que depende mucho de sus exportaciones a Brasil. Y después la caída de los precios internacionales en general de las materias básicas. Argentina es un gran exportador de materias básicas, así que eso también le impacta sin duda y creo que le va a seguir impactando. Una potencial caída o profundización de la caída en China también le va a afectar. Digamos, es un escenario bastante complicado para las exportaciones y para los empresarios argentinos que se apoyan o que tienen fuertes exportaciones hacia el exterior, ¿no? Una pregunta que siempre me hago y le hago a varias personas que tengo respuestas, digamos, diferentes. ¿Cómo ves, Santiago, este asunto del financiamiento del consumo en la Argentina? Un país que no tiene reservas, un país que cae en la recaudación, que la balanza no es positiva, una situación compleja dentro de su economía. Sin embargo, se le financia prácticamente a tasa cero el consumo a los consumidores, valga la redundancia. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se hace? Bueno, esto es un fenómeno que viene de hace muchos años, que creo que ha sido, en cierta manera,
en lo que se ha apoyado el gobierno y el crecimiento del consumo general de gobierno. Y yo te diría, por un lado, que tiene que ver también con la falta de negocios, de alguna manera, que hay para las entidades financieras, que al no tener el negocio de financiamiento de la industria y de las empresas y demás, ha visto un gran potencial por cómo se da la economía de financiamiento de los consumos. Y por otro lado, la política, obviamente, la política monetaria y la política económica general del gobierno, que lo ha hecho propenso que, vía un fuerte aumento de la emisión monetaria y de poner mucho circulante en la calle, ha hecho que se favorezca un proceso de financiamiento general, ¿no? Ujú, ujú. Santiago, por último, podemos hablar un poquito del mundo empresario. Tengo entendido que en los últimos años, en realidad, el empresario argentino no hizo altas inversiones en las estructuras industriales. O sea, hay una cierta capacidad instalada, pero me parece que en los últimos años faltó inversión para poder competir en el mundo. Eh, Sí, ¿Tú crees que efectivamente es así. ¿Tú crees que los empresarios Sí. están dispuestos, ante la expectativa de un nuevo gobierno en la Argentina, echarle mano a la inversión? Sí, muy probablemente si mejora, como te decía, si mejora el ámbito económico de confianza, las inversiones deberían aumentar. Lo que yo sí te diría, que en general el empresario argentino no tiene una fuerte propensión a hacer una inversión para generar una diferencia, un valor agregado o una diferencia en el producto sostenible, ¿no? Te lo hablo en general. Ujú. Eh, yo creo que van a venir inversiones, pero probablemente van a ser para aumentar capacidades instaladas, eh, pero no veo que esto vaya a generar empresarios invirtiendo en tecnologías, en pensar en productos diferenciales y distintos para poder competir en el exterior. Ujú. Eh, yo, en mi experiencia, y te digo obviamente en términos generales, porque hay algunos que no lo ven así, pero sí muchos empresarios no tienen la visión o la iniciativa para hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Ujú. ¿En el campo pasa lo mismo? En el campo ha habido inversiones productivas, pero el campo tampoco es un ámbito, tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, uno puede, a ver, sí se puede invertir en mejoras, en tecnología y demás, pero a fin de cuentas no deja de ser inversión para producir materias primas o materias básicas, y por lo tanto son inversiones que tienen generalmente una mejora de productividad, ¿no? Una mejora a una generación de mayor cantidad de producto por unidad productiva. En la industria esta cuestión es distinta. O Ujú. sea, ahí sí que las inversiones tienen que tener, es decir, hay todo tipo de inversiones, ¿no? Pero yo creo que para crecer y para poder salir a los mercados y para poder darle a los consumidores argentinos también mejores productos de mayor calidad, ahí las inversiones son de otro tipo. Ujú. Otro tipo de inversión, con no solo de capital, sino inversiones de capital humano, ¿sí? Ujú. De Ujú. gente. O sea, no se trata solamente de poner dinero en proyectos de mejora de valor relevantes, sino que se trata también de contar con gente muy preparada y bueno, eso tampoco se da, ¿no? Ujú. Por último, evidentemente la Argentina, todos lo saben, tiene una alta presión tributaria. Hubo muchos Sí. reclamos al respecto de todos los sectores. Eh, el consumo hay que seguir sosteniéndolo. eh, Tendría que ser a través de mayor inversión en la producción, generar más Ujú. productos, ¿no es cierto? Bueno, hay una serie de situaciones. Pero ¿cómo se puede resolver este asunto de la presión tributaria en un marco donde el nuevo gobierno que asume está acechado por todos lados? Son situaciones complejas, ¿no? Lo primero, son situaciones que no solo requieren de definiciones técnicas, sino que también requieren de tiempo, ¿no? Y los candidatos, bueno, claramente de eso no hablan, ¿no? No hablan
ni de la propuesta para cambiarlo, ni de los tiempos que se requiere. Si alguien cree que una situación acumulada como la que tenemos con respecto a la situación impositiva se va a resolver por un cambio de gobierno en poco tiempo, es una ingenuidad, porque se requiere de mucho tiempo. Quien agarre el nuevo gobierno va a tener que, digamos, empieza con un déficit fiscal enorme, entonces antes que nada para bajar la presión y para cambiar los impuestos y demás va a requerir de un tiempo para acomodar la situación fiscal, y eso va a tener costos políticos y económicos, no solo económicos, ¿no? Entonces no va a ser una cuestión simple, y lamentablemente la presión impositiva es otra de las variables que hacen que los empresarios no quieran invertir y que hacen que el poder adquisitivo de la gente se vea enormemente deteriorado. Yo creo que todo ser humano se acostumbra a vivir un determinado escenario, ¿no? Yo vivía en la Argentina durante muchos años, gran parte de mi vida, y uno se acostumbra a ese escenario al que le toca vivir. Hoy que estoy alejado, ya llevo más de 15 años fuera de mi país y veo por televisión a la Argentina, yo no puedo creer que esa fue la Argentina en la cual yo viví tanto tiempo. Y estoy hablando de la pobreza, de lo que se ha extendido la pobreza en todos los estamentos que uno lo pueda analizar, ¿no? ¿Tú crees que hay alguien que tenga alguna propuesta para resolver ese tema? Tengo claro que alguno de los candidatos no tiene ninguna intención de modificarlo, porque es la base de sustento de cómo podría llegar al poder y lo que lo sostendría, digamos. Creo que alguno de los otros candidatos sí, lamentablemente no dice cómo es, pero de vuelta también es un proceso enorme, y creo que el fenómeno de la pobreza se ha extendido y ha crecido mucho en los últimos años, y adicionalmente, y lo más difícil de modificar, y creo que lo más grave que sucedió en estos años, es el aumento de la ignorancia y la falta de educación general, que eso es lo más difícil de revertir. Y eso es lo que más te sostiene en la pobreza y lo que te da lo que te da menos posibilidades de salir, digamos. Y realmente en los últimos años el cambio en la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la educación y de la honestidad se ha deteriorado tanto eso, que es algo en lo que hay que trabajar y que de vuelta va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo modificarlo. Bien, Santiago, esperemos que lo que venga sea mucho mejor de lo que se vivió en los últimos años, que realmente ha dejado un lastre terrible. La industria se estancó, el empleo privado no crece, el campo está perjudicado por la caída de precio internacional, el tipo de cambio retrasado, la alta presión tributaria. Bueno, uno podría hacer una larga lista. Esperemos que el próximo año empiece a tener un nuevo destino el país. Te agradezco mucho. Pero realmente que sea así, sí. Te agradezco mucho estos minutos, y si te parece, seguiremos analizando todos estos aspectos en los próximos días. Bueno, nos mantendremos en contacto. Desde ya, muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Santiago Palma Cané es director ejecutivo del estudio Palma, Cané y Asociados. Vamos a la pausa y volvemos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.